Buongiorno ragazzi, siamo a Bolonia. Saludos a todos, chicos, desde la ciudad de Bolonia, una ciudad muy emotiva para esta señorita. Podríamos decir que es la ciudad preferida de Andy en Italia. Sí, la llevo en el corazoncito. Porque aquí hace unos cuantos años realizó el Erasmus. El Erasmus, sí, el Erasmus es un programa europeo que te vas un año a estudiar fuera de tu país. Entonces yo decidí Italia, yo no conocía nada de este país y dije pues Bolonia, que es la ciudad estudiante por excelencia, es como Granada o Salamanca de España, pues aquí es la ciudad que prefieren los estudiantes italianos. La ciudad de los jóvenes. De los jóvenes, sí, porque es una ciudad vieja, tiene mucha historia, pero está llena de estudiantes, entonces es vieja y joven a la vez. Pero bueno, también muy visitada, ¿eh? Vamos a visitar algunos de los 7 secretos que tiene la ciudad de Bolonia. Más que nada nos vamos a dejar llevar por Andy, que es casi una local. Aparte estoy salvado con el italiano porque ella lo entiende y lo habla, bueno, lo habla muy bien, lo habla bastante bien. Lo que me acuerdo, bueno, muchísimo mejor que yo, ¿eh? Lo que me acuerdo me defiendo, pero bueno, bien, sí. Bueno, yo no hablo nada. Mucho mejor que yo no hablo nada directamente. Pero Andy lo entiende bastante bien. Y también vamos a pasar por donde vivía Andy. Donde yo viví, es verdad, que hace muchos años que no vengo. Yo quiero saber dónde vivía, porque siempre me comenta, siempre me contaba, yo vivía en un piso con unas chicas, sí, y el piso estaba todo deformado, las paredes torcidas, y las paredes tenían musgos, era espantoso, pero me encantaba. A ver, era un piso con mucho, no sé, yo es que lo recuerdo con mucho cariño, pero es verdad que era un piso antiguo, el suelo era desigual, las paredes había humedades, no salía, parecía un jardín vertical. Pero bueno, lo recuerdo con mucho cariño, es verdad. Esta es una de las avenidas principales, ¿no? Sí, estamos en Ugo Bassi, que es una de las vías que va desde Due Torri, que las tenemos al final, las 2 torres, ahora iremos para allá, y recorre toda la ciudad. Y luego la atraviesa la vía Independenza, que es donde están todas las tiendas, todos los locales y los restaurantes así grandes. Esto es la zona centro de la ciudad. Vean cuánto ambiente, chicos, en las ciudades, en estas avenidas. Vean el tráfico de gente, impresionante. Además, justo en esta esquina es donde cruzan las 2 vías grandes, entonces vienen por un lado y por el otro. Aquí al final, donde confluyen, como decíamos, las 2 calles, que es Ugo Bassi y Vía Independenza, las 2 acaban en el corazón de la ciudad, en la Piazza Maggiore, la Plaza Mayor de Bolonia. Ahora está decorado de Navidad con un árbol muy bonito, por la noche hay que venir a verlo porque está precioso. Totalmente. La verdad. Y justo detrás está la Fontana de Neptuno, la Fuente de Neptuno, que es uno de los primeros secretos de Bolonia. Este secreto es porque el escultor, cuando hizo Neptuno, le quería poner un miembro viril, ¿no? Un miembro viril. Potente, ¿no? Grande. Importante. Pero como estaba al lado de la basílica, no le dejaron ponérselo. Entonces le puso algo normal. ¿Pero qué hizo el escultor? Le hizo que desde una perspectiva que hay de detrás de Neptuno, lo modificó y le puso la mano por delante, de manera que cuando tú lo ves por detrás, el efecto óptico es que es un hombre rudo, fuerte y masculino. Vamos a verlo. Pobre Neptuno. Pobre. No, tenía buenos atributos y no lo dejaron. A ver, vamos a verlo desde detrás. Bueno, si nos paramos desde acá, mira, desde acá se puede, ahí se puede visualizar. ¿Ves? Que ahí se le ve ya un miembro importante. Una chota en grande. ¡Casti! Como dicen en italiano, ¡qué cazzo! Ahí se nota mejor. Pero en realidad es la mano. No, en realidad es la mano que se la pusieron, porque claro, si vieran los atributos que le pusieron, la verdad es que no es digno de un Neptuno como él. Es verdad, mira, lo mataron a Neptuno, mira. Hombre, pero no lo podían hacer mejor, le pusieron, como se dice, maní quemado. Maní quemado. Lo mataron por el Neptuno. No lo podían hacer más grande, estaba delante de la basílica, hombre. Era una falta de educación.
Estamos en la Plaza Mayor, chicos. Esa es como la Plaza Mayor de España. Sí, es la Igual. plaza más concurrida de la ciudad. Aquí antiguamente se unía la vida religiosa con la vida civil. Tenemos por detrás la Basílica de San Petronio. Y esto acá tiene que ser Luego tenemos algún palacio, ¿no? Sí, el palacio, Importante. los palacios comunales, que era donde se tomaban las decisiones políticas. Bueno, es una plaza que siempre tiene muchísimo ambiente y ahora tenemos hasta música en directo. Vamos a atravesarla. Por ahí tenemos un enorme mercado también, ¿no, Andy? Sí, allí hay un mercado de comida, además podemos encontrar desde un mercado de comida normal, de pescado, carne o fruta, a los mejores boletus, especialidades, la mortadela, muy importante aquí en Bolonia. ¡Oh, qué rico la mortadela! Sí, sí, aquí es como... Vamos, no lo comparo con el jamón en España, pero casi, casi. Aquí es culto la mortadela. De hecho, tienen un día de fiesta. Yo cuando estuve aquí, montaban toda la Plaza Mayor llena de puestitos de mortadela y tienen infinidad de tipos. ¡Ah, qué bueno! Cuando comía refuerzo de mortadela cuando era chico, qué rico. Porque en Uruguay la mortadela es un fiambre que es bastante económico, de los más económicos. Pero aquí en Bolonia, por lo que se ve, la mortadela es como el jamón en España, Sí, igual sí, sí. la tienen ahí, La tienen además, ahí arriba. la cortan así de grande y te lo ponen en todos los mercados. Es como la especialidad de la ciudad. No nos podemos ir de aquí sin ver el segundo secreto. Oh, ¿dónde está el segundo secreto? Está justo enfrente de la basílica. Se llama el Arco de los Susurros. ¡Wow! ¿Vamos a verlo? Es como una placita, tiene 4 esquinas, entonces si tú hablas desde las esquinas opuestas, se oye en la otra esquina, y así era como antiguamente los sacerdotes confesaban a los enfermos de lepra. ¡Wow! Y ahora, como no hay mucha cola, Bueno, se nota así que es uno de los se nota segundos. que es uno de los secretos. Hay mucha gente acá. O sea que si yo hablo desde aquí, se escucha del otro lado. Claro. Vamos a probarlo, a ver. Vamos a probarlo. Yo me pongo aquí y vos Y te yo me ponés pongo allá. allí. Vale, venga. A ver si escucha, vamos a ver. Vale, va, ponte tú ahí. Sì, sì, tu sei di qua e io prima. Ponte. Hay que hacer un poco de cola para hablar en las paredes. Están las 4 esquinas ocupadas. Un minuto que esta señora está hablando con su señora. Vamos a probar el truquito de la pared. A ver si se escucha o no. Hola Andy, hola. Oh, sí, se escucha perfecto. Sí, muy bien. ¿Cuál es el plan ahora? ¿A dónde vamos? ¿El mercado de qué? ¿Mercado de comidas? Pero tenemos que ir al tercer secreto. Dale. Perfecto, funciona. Mangiare. ¿Me has escuchado? Sí, muy bien. Ah, vamos. Me gusta esto de los secretos, de la ciudad, ¿Ves? Está bueno descubrirlo. Sí, es una forma divertida de visitar la ciudad. Sí, totalmente. Ah, qué plaza, me encanta esta plaza. La plaza Qué bien esta plaza, es maravillosa. Y es una pena porque en San Petronio y obviamente dentro de la iglesia tiene que haber un secreto, pero no tenemos sol. Entonces, Ah, va relacionado con la luz. va relacionado con la luz, es muy guay porque cuando son las 12 más o menos del mediodía entra el sol muy fuerte y da un rayo de sol en el meridiano. Creo que es el meridiano más largo de Europa o algo así. Ese me flojea un poco, ¿vale? Porque no me parece tan divertido como el resto de secretos. Pero bueno, podemos entrar y verlo. A ver si se ve, aunque sea un poquito, sin la luz, claro. Sí que hemos podido ver, no hay sol, ¿vale? O sea, pierde un poquito el encanto, pero sí que hemos podido ver, la basílica es atravesada por el meridiano más grande del mundo. Entonces está marcado con una línea en el suelo, ¿vale? Podemos verlo. Está acordonada para que la gente no la pise. Ahí la luz entraría por allá, sí, por allá arriba, ¿no? Hay un punto allí, ¿vale? Que si hay sol a las 12 de la mañana entra un rayo y te marca la hora exacta del día. Wow.
Sí, es muy curioso, es muy curioso. Uno de los otros secretos de Bolonia. Bonita la catedral, ¿eh? Está muy bien. Es muy bonita. Es muy grande, es enorme. Este es el patrón de la ciudad, chicos, el santo San Petronio. Voy a ponerle una velita porque estar aquí después de tantos años la verdad es que es de agradecer, ¿eh? ¡Wow! ¡Ve la pasta ahí! Claro, y mira los La quesos. pasta y el queso. Te voy a llevar a una tienda de quesos que espero que esté abierta hoy, porque es impresionante, es una tienda súper pequeña, llena de quesos, que era donde yo compraba los quesos. Allí hay parmigiano rellano de 36 meses de curación. Mirad, por favor, mira. Así son las tiendas. ¡Wow! ¡Qué rico esto! Mira el tamaño de ese queso. Mira el tamaño de ese queso, o sea, es que es así. O sea, no sé si se puede apreciar en el vídeo, es así de grande. Y la pasta, qué La bueno. pasta y la mortadela. Bueno, y mortadela Mira la mortadela. De todos los gustos. Guau. Hay que ver gustos y de todos los tamaños. Hacen desde mortadelitas así de chiquitas, así de grandes. Mira cómo está la tienda. Esto es una tontería, pero siempre me ha parecido súper curioso, porque claro, nosotros en España compramos la mortadela como a lonchitas, ¿no? Y aquí te los venden a tacos enormes. Y además tienen las piezas de mortadela ahí. Mira lo Sí. que es el tamaño Mira, de por mortadela. favor. Mortadela tradicional. Es para llevarla al hombro esa, ¿eh? Sí, así, entre dos. En carretilla te la llevas. Bueno, Acá está todo el mundo comprando fiambre. tienen muchísima variedad de quesos buenísimos y fiambres, todo. Un buen dato es que Bolonia, como ciudad muy importante universitaria, tiene la universidad más antigua de Occidente. Y universidades como la de Oxford, la de París y la de Salamanca en España tomaron como modelo la Universidad de Bolonia. Sí, aquí está la más antigua, data de 1088. La ciudad, una de las curiosidades que cuando yo llegué me enteré, me encantó, la llaman la Dota, la Rosa y la Grasa. La Dota es la culta por la universidad, la Rosa por los tejados rojos, y la Grasa porque se come muy bien por la gastronomía. O sea, ya tenía fama, imagínate, la Dota, la Rosa y la Grasa. Y aquí tenemos las dos torres más famosas de la ciudad. Due Torri. Due Torri. Es la siguiente plaza más famosa. Se ve desde casi toda la ciudad. Dale la vuelta. ¡Wow! Esta que es muy alta, no sé cuánto tiene. Y la hermana que está a la izquierda está bastante torcida. Y se dice que está a punto de caerse, ¿no? Sí, está en riesgo. Está en riesgo de caerse. A ver, es normal. Es que está muy torcida. Porque la alta tiene unos 74 metros, creo que tiene de altura. Y está más o menos recta, pero la otra está torcidísima. Es otra de las curiosidades de la ciudad cuando la visiten, que van a ver muchas de estas torres. En su tiempo hacían la función de torres defensivas y llegaron a ver más de 100 torres. Hoy en día solamente quedan 24 de estas torres, nada más. Sí. Y estas dos, las más famosas. Y desde aquí se puede observar mejor que estaba bastante inclinada. Como la torre de Pisa, más o menos. Sí, como la torre de Pisa. Aparte está vallada, ahí está protegida en caso de que se venga abajo. También estas torres eran una muestra de poder entre las familias más adineradas. A cuanto mayor altura tenía la torre, más poder adquisitivo tenían las familias en la Edad Media. Torres medievales, medieval. Estas son las calles del casco histórico de Bolonia. Muy coloridas las calles son todas empedradas. Estamos intentando localizar por aquí la antigua vivienda de Andy. Está un poco perdida ahora. Sí, es verdad, porque hay muchos locales nuevos. Mira, por ejemplo, Cámara Sud, aún estaba cuando yo venía. Pero hay algunos otros que, claro, los locales me despistan un poco. Porque no habían tantos, la verdad. Ay.
Me da penita, ¿eh? No llores, ¿vas a llorar? No, no voy a llorar. Como decía Moria, si querés llorar, llorá. Llorar. No prometo nada, ¿vale? Que yo soy muy sensible. No, pero es verdad que bueno, me he recorrido tantas veces esta calle. Andy, ¿con cuántas chicas vivías acá? Vivía con 3 italianas. Mira, estudiantes. Sí, mira, estudiantes. Bueno, aquí el trasiego de gente con maletas es todos los días. Además, mira, en bicicleta es la mejor forma de moverse por la ciudad, porque como la ciudad está toda rodeada como por murallas y por portones antiguos, hay como 2 partes de la ciudad, toda la exterior y la interior. Casi todos los estudiantes quieren vivir en el centro. Lo que pasa es que es verdad que ahora hay un problema, que claro, las casas han ido transformándose, las que alquilaban ahora son de Airbnb para turistas, entonces hay un problema importante de casas para los estudiantes. Bueno, a lo que iba, vivía con 3 italianas. Mira, esta era mi calle. ¿Esta era tu calle? Sí. Vía Mascarella. Vía Mascarella. Y otra cosa curiosa también de la ciudad que se ve mucho son todos estos pórticos. Arcos, sí. Estos arcos Sí, así. sí, hay hasta 35 kilómetros de pórticos. Lo bueno porque vas caminando y Sí. te protege de la lluvia, del frío, de la Sí. nieve, todo por estos arquitos acá. Está lleno de estos pórticos así, de estos arcos así, de estos corredores Sí, sí. así. Te protegen de la lluvia y la nieve, y en verano, que hace muchísimo calor, del sol. Te hacen sombra y es ideal. Con 3 italianas. Bueno, vivía con 3 Madre italianas. mía, Andy con 3 italianas acá en Además, Bolonia. Eran geniales. Una era del norte de Italia, que era así más tranquila. Es que se notaba un montón como en España, es muy tranquila, muy metódica. Y la del sur de Sicilia, bueno, era un casino, como dicen Un aquí. contraste, ¿no? La Era un gente del sur con la del contraste, norte sí, acá en sí. Italia. Era un contraste. Pero eso sí, lo que compartían, que tenían en común, es que comían todos los días comían pasta. Claro, No, pero todos los días, y no repetir el tipo de pasta. Diferente siempre. Diferente cada día. siempre. No me lo podía creer. Este es el barrio donde vivía Andy. Mamita, qué barrio. Andy, tenías todos los bares aquí a tu disposición, ¿eh? Sí. Estos son todos barcitos. Y ahora porque están cerrados, pero por la noche tienen muchísima vida. Además, vivía en el mejor barrio, era una de las calles que salía del centro. Y además siempre se hacían fiestas en mi casa, porque tenía un comedor muy grande. Y entonces venían todos mis amigos españoles con mis amigas italianas que vivíamos. Entonces hacíamos ahí, bueno, un casino impresionante. Mira, ven, yo vivía ahí. Además es que... Lindo el barrio, es muy lindo, ¿eh? No, aquí no hay. Mirá, balconcini, tenías todo, ¿eh? Sí. Pero la casa era tan antigua que espero que la hayan reformado, pero ni las ventanas cerraban bien. Se oía el ruido de la noche, el jaleo de la calle, era genial. Mira, yo vivía aquí. ¿Este edificio? Este edificio amarillo, en el tercero, y en la ventana de la izquierda era mi habitación. Esa verde. Vamos a tocar la puerta a ver si No, por favor. si se puede pasar. Casi ni pensarlo, ¿eh? Por favor. Esta era tu puerta. Esta es mi puerta, Mascarella, número 40. Mascarella, número 40. No, por favor, que no funcione. A ver si nos atienden, le decís, mira, yo vivía acá, me gustaría ver la casa. Sí, a claro, ver cómo está imagínate que ahora. estás tú de alquiler en una casa y te dicen, no, mira, que queríamos venir a ver tu habitación. ¿Por qué no? Me muero de la ¿Verdad? vergüenza, ¿eh? Vale, ya está, no están. Basti, que no están, por favor. Me muero. Pero estoy viendo que los localitos que habían por abajo son los mismos, ¿eh? Qué nostalgia, ¿no? Nostalgia. Ay, mucha nostalgia, sí. Mucha, es que me lo he pasado súper bien aquí. Oh, nos abrió. No, eso es porque han abierto desde dentro. Eso es que han abierto desde dentro. Mira. Gastón, por favor. Vamos a ver. Hola. Gastón, que están aquí, es una chica. Pero vamos a ver, vamos a pedir permiso. Hola. Ven, suyo. Pero será otra señora. Buongiorno. Explícale que tú vivías acá y que te gustaría ver la habitación. No, así, scusami. No, sono Andrea, una studentessa che fa l'Erasmus 10 anni fa. 10 anni fa. Ciao! Y voleva vedere solo la casa, el cancello, estaba facendo un vídeo per avere la casa solo.
¿Esa era tu puerta? Sí, esa era mi puerta. ¿Sí? Perché io he abitato qua ¿Se puede abrir la 10 anni puerta? fa. No. ¿Tú eres estudiante? ¿Estudiante? ¿Eres estudiante? Sì. Da qua di Italia? Sì, Quindi lei ha abitato qua. Sì, io he abitato qua per un anno. Voleva fargli vedere a lui la casa, sì. È uguale o l'hanno riformato? Non lo so, tu come te la ricordi? Io lo ricordi con la cucina? No, io credo che non lo so, con la cucina a diestro, A destra. a destra, Qua. sì, qua, E il bagno? qua è A fianco alla a fianco con la cucina e la lavatrice, e qua la nevera, il frigorifero, il freezer e tre camere, vero? Ah, ma è lo stesso. Vuoi entrare? Ah, vuoi? Yeah? Poi sì. ¡Oh, gracias! No me lo puedo creer que nos dejen entrar. Tanti ricordi? Da dove sei tu? Io di Calabria. Ah, di Calabria. Noi siamo spagnoli. Grazie. No, sono la cucina. ¡A tu casa, Andy! Aquí cocinábamos, está igual. No, pero ¿y sofá? las paredes no tienen verde? ¿No tienen? No, porque lo cambiaron. Aquí han cambiado el divano. Perché noi abbiamo un divano tutto distrutto, però questo sta perfetto, è nuovo. Voi avete un divano distrutto? Sì? Ma questo pure è scomodo, infatti vorremmo cambiarlo. Ah, È scomodissimo se ti siedi. l'altro divano era orribile, con tablas de madera. Era scomodo pure. Sí, troppo. Ay, era así, mira. Era igual la lavadora, ¿ves? El baño al lado de la cocina. Es que era una casa de estudiantes total. Mira, mira qué bonita la Tenía buenas vistas, ¿eh? Y teníamos, bueno, no, tenemos unas vistas preciosas. Sí, sí. No Che posso bien. credere. Essere qua, grazie mille. Molte emocionada. Mucho. La nevera aquí había un mueblecito. Sí, vale. Ok, andiamo. Grazie mille, grazie mille. Grazie. Molte grazie mille. Grazie mille. Era la meglio casa de... Ah, y por acá están las habitaciones, claro, de ustedes, ok. Qué bien, muy bien. Bonita la casa, ¿eh? Muy bien. Grazie mille, ¿eh? Grazie mille. Molto perché è una epoca bellissima. Ciao, grazie. Adiós. Qué simpática la chica, qué buenas, ¿eh? Oh, tu casa. Era mi casa. Se va a quebrar, ¿eh? Se va a quebrar. No me lo puedo creer. Qué simpática las chicas, ¿eh? Qué buenas, ¿eh? Qué buenas, ¿eh? Ay. Claro, porque no podía entrar en su casa llorando porque me decía, esta chica está loca. No me lo puedo creer. Ha sido un regalo esto, ¿eh? Pensaba que nunca más iba a entrar a esa casa. Pensaba eso. Es la mejor casa. Claro, estarían durmiendo como buenas estudiantes y nosotros ahí llamando. Claro, como le he dicho a la chica cómo era la casa, nos ha dejado entrar, menos mal. Qué bueno, estuvo bueno, ¿eh? Vale la pena, ¿ves? Tocar el timbre. ¡Ay! ¡Qué emoción! La cocina estaba igual. Es verdad que menos mal que el sofá lo cambiaron, ¿eh? Porque eso era horrible. ¡Oh! No me lo puedo creer. Ahí está otro de los 7 secretos de la ciudad, chicos. Esa ventanita que se ve ahí, el tema es que hay que hacer toda esa cola que empieza desde allá para poder verlo. Madre mía, claro. Yo esto sí que no lo recordaba así. Puede ser que yo viniera, claro, un martes cualquiera, un lunes cualquiera, pero esto pues... Es que esa ventanita cuando la abres se puede ver un canal, porque a Bolonia antiguamente se la conocía como la Piccola Venecia, la pequeña Venecia, por la cantidad de canales que recorrían la ciudad, que servían para transportar la mercancía. A ver si podemos enseñarle un poquito aunque sea de lejos. A ver. Después esos canales fueron desapareciendo, fueron enterrados. Y a través de esa ventanita que está ahí, se puede ver el canal cuando tiene caudal de agua, por supuesto. A ver si puedo meter la cámara ahí. Sì, ma scusi, c'è la coda però, eh? C'è la coda. Ya está. Me he colado.
Madre mía. Ahí se vio un poco que Sí, había agua. todavía tiene agua. Sí, sí, que había agua. Ah, todo el mundo que se para acá para ver esto, increíble. Vamos a tomarnos aquí. Ah, bueno, acá también se ve. Mira, aquí se ve. A ver, la gracia de ese secreto es que, claro, tú tienes visitantes, no turistas, entonces vas andando y dices, mira, abrir esa ventana, y de repente la abren y se sorprenden porque no se esperan que haya un canal y que parezca como Venecia. Pero bueno, si vienes por los puentes se puede ver también. Y hemos tenido mucha suerte porque hay agua. Hemos tenido muchísima suerte porque a veces está seco. Ah, pero lo más divertido es abrir la ventana aquella lo y más ver. divertido es ir por la calle y de repente dices que te digan, abre esa ventana, y la abres y dices, hostia, ¿de dónde ha salido esta agua? Pero claramente esta cola pues es demasiado. Oh, guarda lì. No, c'è questo. Hay una cosa que os contaré de mí, ¿vale? Me encantan los supermercados. Me encanta ir al supermercado y ir tranquilamente. Ir al supermercado con Andy es lo peor que te puede pasar en la vida. Es un horror. Es como ir de tiendas. Jolín. Se pasa 4 horas dentro del supermercado, mirando cada producto, todo. Pues imagínate aquí en Italia que todos los productos son nuevos para mí. Mis amigas me buscaban y cuando no estaba en casa venían a buscarme aquí, a este supermercado, al Conad. El Conad, lo más grande. El Conad y el Coop es como Mercadona y Consum en Valencia, ¿vale? Mira, venía aquí, ay, qué pena que esté de obras. Aquí venía. En casa de la comprita, de grande. Fui a la comprita. Y ahora os voy a enseñar, a ver si estuviera abierto, la tienda que os dije de los quesos, que era una tienda toda llena de quesos de parmesano rellano. Vamos, a ver si lo vemos, está abierto. ¡Oh, Dios! ¡Qué queso! Esta era mi tienda, además toda la calle huele a queso. Yo pasaba al supermercado y cada vez que pasaba entraba aquí. Porque hay, mira, quesos de 24 meses, de 36 meses y hasta de 5 años, parmigiano rellano. El queso parmesano. Rico. Pero es que si entras, hueles. Sí, claro, se huele, Entra. huele toda la calle a queso. Entra en la tienda y enseña. Mira, cuánto tienen ahí. Era una locura. Vean la cantidad de queso que hay acá. Son gigantes estos quesos. Súper curiosa la tienda. Vende queso sin mermelada. Allora, facciamo così, togliamo questo. Pasta también. Vende quesos y mermeladas para tomarlo con los quesos y mieles y creo que algo de pasta. Queso fresco y eso también tienen, mozzarella. Mira, pasta también tienen. Sí, sí. Muy Es una curioso. tienda muy gourmet Sí, de sí. quesos. Y pasa todo el mundo por aquí, de hecho hay cola. Lo muy lindo que tiene la ciudad también es que sigue manteniendo la arquitectura intacta, inalterable, ¿no? Sí, Por el sí, paso sí, del sí. tiempo, de la ciudad. También es una ciudad que está súper bien conectada, con trenes, autobuses, tiene un aeropuerto. Entonces los estudiantes cuando vienen a estudiar aquí o vienen a hacer Erasmus, aprovechan para viajar por el país. Hay ciudades muy importantes que están muy cerca, como la ciudad de Pisa, Florencia, Venecia también está Sí. a tiro de nada, en 2 horas te plantas ahí. Milán también está cerca. Sí. Milán también, claro. Acá vamos a probar el refuerzo de mortadela. Ahí picando un poco por la Qué calle, rico. en este localcito. Tiene una pinta buenísima. Hay una variedad increíble. Muchas combinaciones. Oh, qué bueno está ese. Oh, qué pinta. Grazie. ¡Qué buena pinta! ¡Qué bueno! ¡Qué rico!
tan básico, como Sí. para fiambre. Pero qué rica ese, Pero qué rica. Bueno, es la mejor mortadela del mundo, ¿no? Sí, Bolonia. la de Bolonia. Nada menos. Mortadela y burrata. Y rúcula. Y rúcula. Qué rico. Buah, es una combinación casi perfecta. Qué rico. Vamos a probar. A ver. ¡Qué buena! Muy bueno. Muy sabroso. Ya has manchado. Ah, Ya, ahí. Está sabrosísimo, está buenísimo, ¿eh? está riquísimo. Esto tienen que probarlo sí o sí si vienen a Bolonia. Sí. La mortadela. Acá vamos a ver, chicos, otro de los 7 secretos de la ciudad, que se lo encuentran camino a la Plaza Santo Stefano, ¿no? Sí. Y es la fachada de esta casa. Resulta que aquí vivía una familia muy poderosa, muy adinerada, pero que se llegaban a matar entre ellos. Entonces el padre de la familia mandó a hacer el rostro en la fachada de la casa de todos los familiares. Y se pueden ver todos ahí. Y el escultor lo que hizo fue añadir la cara del diablo porque era lo que representaba a esta familia, representaba el mal. Así que añadió la cara del diablo, que está ahí, se puede ver ahí. Y ahí se ven todos los rostros en las fachadas de la familia. Y esto es un mercado de antigüedades que hacen solo los fines de semana, ¿era o los sábados? Creo que unos días en concreto, no todas las semanas. Ahora a lo mejor en Navidad sí que las hacen siempre. Pero tienen auténticas joyas. O sea, tienen pieles, tienen joyas. nuovi, vengono da una pellicceria che ha chiuso. Cuando digo joyas no me refiero a joyas de poner, tienen auténticas antigüedades. Muy, muy bonitas y únicas. Buah, es que me encanta ver estos mercados. Me parecen súper curiosos porque te puedes encontrar con cualquier cosa. Mira el auto de la policía Sí, sí. y la gachina. Mira todos los tipos de cafeteras. Sí, antiguas. Mira. Mira la cafetera chiquita. ¿Y esta? ¿Qué? Que la pones aquí y pones los vasos. Súper curioso, ¿eh? ¿Sí? Mira esta, ¿eh? Pones los dos vasitos aquí. Y cuando calienta ya te tira el café Sí, ya te directamente. tira directamente pone la la tacita taza. ahí. Sí, sí. Hay cosas que son increíblemente curiosas. Tienen la campana esta con el ciervo. Los patines. Wow. Mirá las llaves. Las llaves antiguas. Y aquí las brujas. Es hermosa esta plaza. Es muy linda esta plaza, Andy. Supuestamente aquí en este techo hay otro secreto, que son unas flechas, ¿no? Sí. Pero que son unas muy flechas. difíciles de ver. Pregúntales a ella a ver si las encontraron. ¿Habéis visto la flecha? No. Pero también la están buscando. Sí. Llevo unas horas buscándola. Ah, llevas horas. Sí. No se ven, no se ven. Vale, no la encontramos. No. Bueno, eran 3 flechas que habían tirado unos arqueros para matar a un hacendado, que no le dieron porque dicen que salió una mujer desnuda. Entonces los distrajo Anda. y quedaron aquí clavadas para siempre. Pero no se ven. Yo creo que estaban... Yo recuerdo cuando las vi que estaban en la madera allá arriba clavadas. Aparte como la madera es oscura, no se ve, no se ve nada. Y hay poca luz ahora. Y el séptimo secreto es como un fresco que hay pintado, creo que está también en la Plaza Mayor, un fresco que pone cannabis. Es la gracia que dicen que antes con lo que más se comerciaba aquí en Bolonia era el cannabis, pero cuando era legal, claro, no cuando era hecho ilegal. Ese no lo vamos a ir a ver. Ese lo dejamos para que lo busquen ustedes. Sí. Bueno, hemos querido ver, digamos, los que nos llamaban más la atención, los más curiosos. Sí. Esta es otra parte hermosa de la ciudad.
vamos en dirección a una de las plazas favoritas de los jóvenes, donde se reúnen a tomar el aperitivo, ¿no? O a tomar algo, ¿no? Piazza Verdi. Era un sitio más de reunión por la tarde, noche, se juntan con las cervecitas, un vino. Ahí parabas vos, ahí con Sí, tus amigas. yo iba. Sí, sí. Yo iba, te comprabas en las tiendecitas que habían alrededor tu cervecita o tu vino, te ibas con el vaso y allí os juntabais y os reuníais. Bien. Era muy guay. Vamos a Piazza Verdi. Me imaginaba una plaza mucho más grande, ¿eh? Es chiquitita la plaza, no es nada. Es este pedacito acá con los bares y ya está. Sí, Pero sí se ve mucha juventud. sí, mucha juventud, es como, no sé, ¿ves? Hay puestecitos, hay sillas en la calle, es como más, sí, más local. Aquí sí que es la zona más local, digamos. ¿Dónde parabas vos a tomar algo? Allí, a la escudería. A tomar ¿Esa ahí en la algo. esquina? Sí, además, mira, si te das cuenta, hay allí pancartas de protestas. Esta era como un poco la plaza de los jóvenes, de las protestas, de las revueltas, de las reuniones, donde se juntaban. Y veo que sigue igual. Es curioso, como algunas cosas pasa el tiempo, porque han pasado 10 años, y siguen igual. Tú creces, claro, y te haces mayor, pero las cosas siguen igual, porque siguen llegando jóvenes y todo. Es muy chulo. Pero mola también ver cómo continúa la esencia. Porque esto está exactamente igual. Yo esta plaza la recuerdo así. Que puedes decir, pues si no es para tanto, no es ni bonita ya, pero era mi plaza, era... Es la plaza de los jóvenes. Sí, era la plaza de los jóvenes. Ya Sí, ves. en sí no es una super plaza, bueno, se ven otras torres ahí. Estaba, claro, los barecitos estaban... Pero bueno, es como acogedora, Sí, chiquita. era acogedora, era más económica. Mira, por esas calles están todas llenas de sitios donde comprabas bebida, bocadillos a 2,5 €, pizzas, también el trozo de pizza a 2 €. O sea, claro, es donde vivías. ¿Y esto es una cafetería? No está céntrico, sí, esto... Mirá qué entrada que tiene, mirá el mural que tiene en la Por dentro entrada es ahí. precioso, por dentro han conservado toda la estética. Vamos a ver. Esto parece una iglesia. No sé si antes lo era. Bueno, esto lo han hecho muy bonito. Antes era un sitio oscuro, era un poco antro. Esto así de bonito yo no lo recuerdo. Pero ves, mira la gente. Es el ambiente estudiantil. Mirá, se toman el café en la tarima, ¿ves? Han puesto una tarima. Claro. Han puesto una tarima, esto a lo mejor es un tobogán y todo para bajar. La zona de estudio, ahí te podías juntar para estudiar, hacer trabajos en grupo. Tal cual, está todo el mundo estudiando acá, ¿eh? Sí. Pizzería Due Torri. Esto es un clásico también. Sí. Un buen trozo de pizza. ¿Eso tiene papa frita? Sí, es que aquí le ponen patatas en alguno. Esto es como el jamón. Mira esa qué buena, con queso también. Están todas buenas. Gracias, mille. Se bicchieri, plastica, 2 per favore. Ah, perfetto, grazie. Gracias. Ciao. Era tenerlo. Ahora sí que soy feliz. Esto es muy tano, ¿eh? Sí, sí. Bueno, muy tano y muy estudiantese. Vale, vamos a tomar un ven. Vale. Aquí mismo. Hombre, aquí mismo tomando un vasito de cerveza. Cuidado, vente más por acá, que está manchado ahí. Esto es muy boloñés. Un vasito de cerveza. Y birra Peroni, qué grande. Pepperoni, es perfecto. ¿Qué más quieres? Perfecto. Perfetto, como italiani, perfetto. Me parece genial. Pues llamo un Esto me poquito de parece birra. un buen plan de ciudad. Aquí la cerveza es birra, ¿vale? Birra. Birra. En Uruguay también decimos birra, ¿eh? Birra, chela. Se deja en el suelo. Qué grande. Y yo déjamelo por ahí. Ahora lo. Déjate en las piernas. Y brindamos. Chin chin, salud. Por nosotros y por Salud. vosotros. ¡Salud! Salud, chicos. Oye, ¿qué más se puede pedir? Pizza, cerveza, Due Torri, Bien. Bologna. Me encanta. Me ha sorprendido Boloña, ¿eh? ¿Te ha sorprendido? Sí, me ha gustado mucho la ciudad. ¿Te está gustando? Sí. Bien, hemos conseguido sorprender a Gastón, que es difícil, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Hombre, una persona que viaja tanto es un poco difícil sorprenderla.
Nah, tampoco viajo tanto. Hay gente que viaja muchísimo Hombre, más que claro, yo, ¿eh? sí, pero comparado viajas mucho. ¿Estás hablando? La mía es una clásica, mozzarella y jamón, prosciutto. La mía 4 quesos. Cuatro. Yo soy muy fan de queso. Está muy buena. Este va a ser el momento dulce del día. Sí, porque somos un poco golosos. Hemos pedido el bocadillo, que es un brioche de 2 sabores de helado. Mira, qué bueno. Oh, de pistacho. Y es diferente, es un pistacho salado y este es como de chocolate con nocilla. Perfecto. Más que nada por curiosidad. Y bueno, porque también el helado está buenísimo. Porque va a ser la primera vez que como un helado con pan. Un sándwich de helado. Mira, nos quedamos aquí. O ahí fuera, donde quieras. Oh, qué bueno. Mira, qué rico. Yo la primera vez que lo probé aquí, ¡buah!, quedé maravillada. No lo he comido nunca en ningún sitio más. Mira, qué bueno. Además el pancito que te ponen es todo dulcecito así, mira. Me encanta. Buah. Es que está insuperable además. ¿A quién no le gusta el helado? A nadie. No, pero el helado en Italia lo hacen muy rico. Muy rico. Y te puedes pedir, como esto, que somos unos gordos, un bocadillo de helado. Te puedes pedir unas que son como las cestinas, que son muy chiquititas, y te ponen una bola de helado y te la vas comiendo así chiquitita. ¿Qué te parece? Buenísimo. Esto se merece una foto. Muy bueno. Está buenísimo. Se ha caído la noche súper rápido. Estamos dando una vuelta por este barrio que es bastante bohemio. Barrio Del Pratello. del Pratello. Pratello, un barrio muy juvenil. Muchos barcitos, lugares para comer, tomar algo. Sí, es una vida nocturna totalmente. De día no hay nadie, de noche sale todo. Y algo súper curioso que hemos visto, que hay una máquina expendedora de cannabis. Vean. Acá por ¿cuánto? Sale 12 euros, 18, hay varios tipos de cannabis para consumir. ¡Wow! Nunca había visto una máquina expendedora de cannabis, ¿eh? Yo tampoco, no lo había visto nunca. Acá está ideal para picar algo, o para hacer el aperitivo italiano. Tomar el Aperol Spritz. Sí. Ese cóctel que se ha hecho tan popular ahora mundialmente. Buen barrio, mucho movimiento, hay mucha gente. Hay gente de todas las edades, ¿eh? Gente joven y gente grande también. Y la gente tomándose una copita de vino en la terracita. La gente aguanta en la calle, ¿eh? Aunque haga fresquito, la gente está ahí fuera con las Sí. calefacciones estas que ponen externas, que está tan bien. Vean qué vida que tiene este barrio. Chicos, desde los porches de la ciudad de Bolonia nos despedimos. Espero que les haya gustado el paseo. Algo muy importante que les queríamos pedir es que si les ha gustado el video, dejar un me gusta y un comentario que nos ayuda muchísimo, y por supuesto suscribirse al canal, que también es de gran ayuda. Gracias, Andy, por el paseo. Me ha encantado la ciudad. ¿Sí? Me ha encantado. Me alegro, espero que lo hayáis disfrutado tanto como el cariño que tengo yo a la ciudad, porque yo la llevo ahí en el corazoncito. Una ciudad que vale muchísimo la pena visitar, y se salen un poco de las ciudades convencionales como Roma, Florencia o Milán. Sí. Vale mucho la pena. Un fuerte abrazo para todos desde la noche boloñesa, y nos vemos muy pronto en el próximo video. Un fuerte abrazo. Chau. Chao, hasta luego. Los porches de Bolonia.